Creo que a la administración del presidente Varela nos va a tocar hacer un trabajo mucho más, digamos, exhaustivo en cuanto a la priorización de los proyectos. O sea, llevar a cabo proyectos que efectivamente sean prioritarios y que cumplan con las promesas de campaña por las cuales Juan Carlos Varela fue electo. Y eso está claramente definido. Ahí está el tema sanidad básica, que él lo ha puesto como un tema prioritario. El tema de movilidad urbana, terminar de completar el tema de la movilidad urbana, la coordinación entre el metro y el metrobús, o la unión entre el metro y el metrobús. Estamos hablando de educación, en particular la educación bilingüe. La restauración de la ciudad de Colón, el casco antiguo de la ciudad de Colón. Creo que ahí están, digamos, los proyectos prioritarios del gobierno. Nosotros nos va a tocar primero hacer una priorización de los proyectos del Estado para cumplir con los principales proyectos del presidente Varela. Y en ese sentido, nosotros tenemos dos grandes marcos. El primer marco es que vamos a cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal vigente. ¿Okay? Por un lado, o sea que tenemos de un déficit fiscal máximo permitido por ley y vamos a mantenernos dentro de ese déficit fiscal. Y por otro lado tenemos un aumento de los ingresos, producto del crecimiento económico, que nos va a permitir también generar ingresos adicionales para hacerle frente a las obligaciones del Estado. Pero, nuevamente, es crítico, y creo que crítico poder priorizar los proyectos y que se ejecuten primero los más importantes y después se van ejecutando los otros proyectos. En cuanto a deuda, creo que son como 17.000 millones de dólares de deuda pública, que forma parte de la deuda del sector público no financiero, más la deuda de estas empresas públicas, ¿no? Lo primero es que en el caso es entender cuál es la situación financiera tanto de ENA como de TESA y de Tucumán. Los ingresos de ENASUR han aumentado en forma exponencial en los últimos años, así que esa deuda debe ser totalmente autosostenible. Yo creo que inclusive se va a pagar antes de lo estimado. En el caso de la deuda del Estado, yo creo que lo crítico es mantener el crecimiento económico del país, de tal forma que los ingresos del Estado sigan creciendo y poder hacerle frente a las obligaciones. Como bien dijiste tú, en términos relativos, el índice de deuda sobre Producto Interno Bruto ha estado disminuyendo. Nosotros esperamos que eso continúe disminuyendo en el tiempo. Nuestra proyección creo que es llevar ese índice de deuda Producto Interno Bruto como a 35% al final del mandato del presidente Varela, como de 38% que está hoy en día. Ese sería, digamos, nuestra meta al final del periodo. Si no, mañana, en estos días, la cifra exacta de los proyectos llave en mano contratados, que obviamente es parte de los pagos que hay que hacer en los próximos años, que le quita capacidad de inversión al gobierno entrante. Lo que hay un mandato del presidente electo de primero llevar a cabo unas auditorías en los proyectos que se ejecutaron por medio del PAN. Y dos, revisar aquellos proyectos que claramente hay una percepción ciudadana de potenciales sobrecostos o proyectos que no están siendo ejecutados como deben ser ejecutados. El mejor caso es el caso de los hospitales, que claramente el ministro actual salió públicamente a decir que iba a rescindir el contrato. Entonces creo que esos contratos hay que revisarlos, hay que poner un equipo a que mire, a llevar a cabo una auditoría forense de esos proyectos. En el año 2012 se hizo una reforma a la ley de responsabilidad social fiscal para permitir los incrementos en los déficits fiscales. Eso pasó ya varios meses después de nuestra salida, ¿no? Ese aumento en el déficit fiscal es aumento en la deuda. Así que la respuesta es sí. Posteriormente a nuestra salida hubo un aumento en la cantidad de proyectos a ejecutar y por consiguiente en los límites de déficit y en la deuda que se ha estado contratando. La discusión que yo he tenido con el presidente electo sobre ese tema es básicamente
respetar los límites vigentes. Muchas de las herramientas ya están dadas, ¿no? Panamá tiene suficientes atractivos, una buena para continuar atrayendo la inversión local y extranjera. Creo que lo que tenemos que lograr es que algunas instituciones sean más tengan mejor respuesta al ciudadano, que le resuelvan los problemas al ciudadano. Caso de la Autoridad Nacional de Impuestos. Creo que es importante que si bien la Autoridad Nacional de Impuestos su labor es cobrar los impuestos a los ciudadanos, también es importante que los problemas que los contribuyentes tengan, problemas genuinos que se generan no por el contribuyente, muchas veces por la propia autoridad, sean resueltos en un tiempo perentorio. Y que haya un diálogo franco y más amigable entre el contribuyente, digamos, y la autoridad de impuestos, ¿no? Ese es por otro lado, seguir potenciando el hub marítimo, logístico y aéreo de Panamá, seguir apoyando el sector turismo. El presidente electo ha sido claro en ese tema y todos aquellos funcionarios que forman parte del órgano ejecutivo, cuyos plazos se extienden más allá del periodo presidencial de la administración vigente, esos proyectos, esas instituciones que están perpetuando cargos como la Autoridad Marítima, la Autoridad de Pasaportes, la Autoridad Nacional de Impuestos, creo que hay 2 o 3 más que no recuerdo, se van a presentar proyectos de ley para que esos plazos sean cónsonos con el mandato presidencial. Creo que el presidente, uno de los primeros discursos le pidió que pusieran su cargo a disposición. Yo espero que así lo hagan para facilitarnos a todos el proceso. Sin embargo, si no, estaremos presentando proyectos de ley a la Asamblea Nacional para asegurarnos que los cargos de estos funcionarios sean concurrentes con el periodo presidencial. También está el documento como parte entre las instituciones que tienen también que caen también en esa persona a la que me faltaba. Creo que me faltan otras más, ¿no? Pero que claramente lo que hacen están perpetuando posiciones que el presidente ha dicho son para mantener intereses económicos principalmente. No, si no va a haber aumento, no va a haber aumento. No va a haber aumento de impuestos. Así que no prevemos una reforma fiscal. Ya en su momento tendremos que conversar con los gremios, la Cámara de Comercio, el CONEP y los gremios de contadores, a ver si ellos creen que haya que hacer algunos ajustes, algunos temas que no están claros, que están generando ruido. En cuanto al tema del GAFI, eso es algo que nosotros vamos a querer abordar en conjunto con el sector privado, en particular el sector financiero panameño, para que apoye al gobierno entrante en diseñar una estrategia para salir, digamos, de las listas grises. Creo que es importante hacerle una reforma a la unidad de análisis financiero para dotarla de mayores recursos, que son entes transparentes, que son entes que no sean apolíticos. Panamá tiene que sentarse a establecer una estrategia nacional. Nuevamente el más interesado es el sector privado, y en ese sentido también vamos a trabajar con los actores para asegurarnos de que esa estrategia refleje y proteja los intereses de Panamá. Las indicaciones que yo tengo del presidente electo es que ese proceso de los avalúos se va a suspender completamente. Así que eso es lo que yo te puedo adelantar. ¿Cuál es la forma? En este momento no lo sé, tenemos que revisarlo
una vez tomemos posesión, y poner un equipo a revisar si la forma es un cambio en una ley o es una resolución, un decreto ejecutivo o una resolución ministerial, no sé. No lo hemos investigado todavía. En Panamá han existido varios productos que están sujetos a el régimen de control de precios. Entre eso está la tarifa eléctrica, que es un régimen de control de precios. Está el combustible, que hay un régimen de control de precios. Está el tanque de gas licuado. Casi todo está relacionado al sector de energía, pero hay 3 productos que están sujetos al régimen de control de precios. Así que en Panamá sí hay historia anteriormente de régimen de control de precios que no han generado escasez. Nosotros el día de hoy esperamos sentarnos con una multilateral con el objetivo que nos apoye en diseñar un mecanismo que funcione para implantar la promesa de campaña del presidente Varela de controlar los precios en 22 productos que son parte de la canasta básica. En principio, sin que esto sea algo definitivo porque no lo es, en principio, lo que nosotros hemos discutido internamente hay una mecánica que ya está establecida para establecer el control de precios de los combustibles. Nos parece a nosotros que esa mecánica está funcionando bien, ha sido bien aceptada por la ciudadanía y podría ser una alternativa